Hola Iglesia Fe en Acción, ¿cómo estás? El Señor te bendice en todo nuevamente. Hoy quiero compartir con vos un versículo que está en la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, en los versículos 39 y 40, que dice: sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían. Porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Y en el capítulo 11 de la carta de los Hebreos, el escritor de Hebreos empieza a enumerar a muchísimos héroes de la fe del antiguo pacto, y habla tanto de Abraham, de Moisés, de David, de Sansón y cuantos otros héroes de la fe que fueron aprobados por su fe en Dios, pero que no recibieron todo lo que Dios les había prometido. Y ellos siguieron creyéndole a Dios y fueron aprobados. Y sin ir más lejos, ¿no? Entre esos héroes de la fe está la promesa de Dios a Abraham, que iba a ser padre de multitudes, que mire las estrellas de los cielos y que las intente contarlas, que intente contar los granos de la arena del mar, y así iba a ser su descendencia. Un Moisés que vio la tierra prometida y la promesa de Dios desde lejos, pero que no la pisó. Y esto nos hace ver a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas promesas de Dios tenemos? ¿Cuántas promesas de Dios hemos recibido? ¿Cuántas de todas esas promesas que tenemos de Dios se han cumplido en nuestras vidas? Y sabemos de que hay muchas que en nuestras vidas no se van a cumplir, que nosotros quizás no las vamos a ver, por así decirte, ¿no? ¿Cuántos hay que oramos por familiares que son inconversos, por familiares que no quieren saber nada con Dios, por amigos, por sanidades que nunca llegan a nuestras vidas? Y es que Dios es Dios de uno y de otros no. Si yo veo de que Dios le prometió a Abraham ser un padre de multitudes y solamente él pudo ver un hijo, el de la promesa, que fue Isaac. Si bien también había conocido a su otro hijo Ismael, el hijo de la promesa era Isaac. Y de toda esa promesa que Dios le hizo a Abraham, Abraham no la vio en vida. Dios había prometido a Israel y a Moisés entrar en la tierra prometida, y Moisés no pisó la tierra prometida, sino que la vio desde lejos y murió. Abraham vio solamente a su hijo Isaac y murió. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros, no? De que nos cansamos y nos fatigamos por esperar una promesa de Dios y no la vemos cumplida, no la vemos realizada en nuestras vidas. Y Dios no es nuestro Dios. Dios sigue siendo Dios. Pero hay promesas que no las vamos a ver cumplidas en nuestra vida, en nuestro paso por la tierra. Por ejemplo, mi abuela siempre oraba por sus hijos, por mis tíos, o sea, sus hijos, ¿no? Y solamente vio
a dos de sus hijas seguir al Señor. Mi mamá es una, mi tía es otra. Tengo un tío que se apartó hace muchísimos años. Y los otros dos tíos que tengo nunca quisieron saber nada con Dios. ¿Y qué hago con esa promesa que dice que serán salvos tú y toda tu casa? Arranco la hoja, esa hoja de la palabra de Dios. Corto ese versículo bíblico y lo desecho. Y mi abuela se cansó de orar por ellos. Y oraba fervientemente. Y no llegó a verlos en vida, conocer a Dios. Pero tengo un tío que falleció hace unos meses atrás. Y estando él ya en su cama de hospital postrado, con un cáncer que lo consumió en muy poquitos meses, reconoció al Señor como su Señor y Salvador y fue salvo. Y ahí vemos la promesa de Dios cumplida, pero ella no lo vio en vida. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa eso? Y quizás oramos y oramos y oramos y oramos y no vemos que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Oramos por sanidad y proclamamos versículos. El Señor se llevó mi enfermedad y la clavó en la cruz del Calvario y por sus llagas hemos sido sanados. Y quizás no vemos esa sanidad. ¿La palabra de Dios tiene efecto para unos y para otros? No. La palabra de Dios es viva y eficaz para todos. Pero hay promesas, ¿sí? Hay promesas que quizás en nuestras vidas no las lleguemos a recibir. La promesa de Cristo, los héroes de la fe no lo vieron, no la experimentaron. Y ellos siguieron creyendo a Dios. Y murieron creyéndole a Dios. Y llegamos nosotros, esta era, estas generaciones, que hemos visto la mano de Dios y hemos visto la promesa cumplida. Y hubieron generaciones que caminaron con la promesa y no la entendieron, y otros sí. Pero hay que tener en cuenta algo, de que la palabra de Dios jamás vuelve vacía y que siempre se va a cumplir. Quizás no la veamos cumplida en nuestro paso por la tierra. Quizás hayan promesas que no las vamos a ver cumplidas en nuestro paso por la tierra. Pero que un día, como dice la palabra, cuando seamos perfeccionados, o sea, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, allí seremos perfeccionados. Los héroes de la fe que pasaron muchísimo tiempo antes que nosotros, como Abraham, como Moisés, como David, y tantos héroes de la fe, como nosotros, allí vamos a ver cumplidas todas las promesas de Dios, porque seremos perfeccionados en Él. En Él seremos perfeccionados, como dice la palabra. Y en el capítulo 12 en el capítulo 12 de los Hebreos, nos habla sobre una carrera. Una carrera que tenemos que correr. Y que el premio no es para quien corrió más rápido y quien llegó primero.
premio es para todos aquellos que con paciencia corrieron la buena carrera y llegaron a la meta. ¿La meta cuál es? Encontrarme con el Señor. ¿Mi meta cuál es? Es encontrarme con el Señor cara a cara algún día. ¿Mi meta cuál es? Partir de esta tierra sabiendo y creyéndole a mi Dios y con mis fallas y mis errores poder vivir una vida como Dios estableció que vivamos. Y dentro de esa carrera que hay que correr con paciencia, van a estar esas dificultades y van a estar esos momentos donde no vamos a entender el por qué no vemos cumplida cierta promesa de Dios. Pero que la carrera debemos correrla, seguir corriéndola y saltando obstáculos. Es tan preciso el escritor de Hebreos, porque lo pone de ejemplo al atleta, a un atleta y a los héroes de la fe. Y el atleta corre y no importa cuándo llegó a la meta. Lo que importa es llegar a la meta. Porque las carreras que nosotros tenemos que correr no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. ¿Cuánto más resisto yo para llegar a la meta? ¿Cuánto más resisto para ver cumplidas las promesas de Dios? Que si no las veo cumplidas hoy aquí en la tierra, lo tengo por seguro que las voy a ver cumplidas el día que me encuentre con el Señor. Si tengo la dicha de ver al Señor buscando a su iglesia, allí veré las promesas de Dios. Y si he muerto y me tocó partir de esta tierra y de esta vida, cuando resucitemos primero, allí nos encontraremos con el Señor y veremos cumplido el perfeccionamiento en Cristo y veremos las promesas cumplidas de Dios. ¿Por qué? Porque está y es seguro de que las promesas de Dios se van a cumplir en vos. No sé si va a ser en esta tierra, en esta vida, o si verás las promesas de Dios cumplidas cuando te encuentres con el Señor. Pero sí tener por seguro de que esta resistencia, esta carrera de resistencia, te va a llevar a la meta que es Cristo. No hay carrera sin dolor. No hay carrera sin obstáculos. Pero esta carrera no es de quién llega primero. Esta carrera es quién llega a la meta. Así que, iglesia, quiero compartirte esto, de que seamos pacientes en Dios, seamos pacientes con Dios, y que van a haber muchas promesas que quizás no las veamos cumplidas en esta vida, pero que algún día esas promesas se van a cumplir. Algún día, como Abraham, vas a ver las multitudes, la herencia de multitudes. Como Moisés vas a pisar la tierra prometida. Porque Cristo, cuando venga, perfeccionará a los santos, aquellos que murieron antes de que Él viniese. Y en las nubes seremos encontrados con Él, seremos perfeccionados y allí veremos cumplidas todas las promesas de Dios. Hay esperanza, hay esperanza. Siempre en Dios hay esperanza.
Que el Señor te bendiga en toda iglesia. Nos vemos en la próxima.